Yapa, Nape, Querepe, Mainumbu. Yaguataja, Pepe, Yashaba, Ukepe, Guayshape, Moraeku. Apeya, Pairo, que sacambaba, ya serende, hoy me hipote. Con ellos satica, Apurapa, Sapiriku y Peoñeñua. Fui a Pavenda y yo ya caí, y Bagarán, hueco, se Paraguay. Te muere hoy me oye Emma y por ahí te papetaba tú. Te cuya fuera jorilloaba, me moveraba peipucabú. Mora el jurado o yo asaba, cuña taimba y seyuku. Te muere hoy me oye Emma, yo ya jatuba peibotetú. Con ellos satica a muerepa, esa periyu y peoñeñua. Que viva el Paraguay, que viva el nuevo Paraguay. Buenas noches a todas y a todas. A todas y a todas, dije. Y a todas más. Bienvenidas todas a Ojo con los Medios por Elavia Yala. ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo a esta hora? Te pregunto a vos. A esta hora de la noche. ¿Usted qué está haciendo, doctor? ¿Cómo le va? Un programa de televisión, justo me agarran en los estudios de la Vía Yala. Ah, un programa. Sí. Bien, metámosle entonces. Sí, vamos a darle. Hoy, ¿qué tenemos? Queremos tratar el tema Curuguatí, por eso empezamos con Paraguay. Esa masacre tan confusa que generó finalmente y en pocas horas la destitución, un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo. ¿Fue una excusa Curuguatí para derrocar a Lugo? Fue la excusa. Fue el hecho trascendental. Venían obviamente una serie de atisbos. El presidente Fernando Lugo no manejaba el Congreso de ese país, tenía apenas un puñado de diputados y un senador y una mayoría parlamentaria con la traición del Partido Radical Liberal Auténtico, que detentaba la vicepresidencia de la Alianza para el Cambio de Fernando Lugo, permitió la salida de este. Vamos a hablar también de España y de los Estados Unidos, porque hay elecciones en Gringolandis en noviembre, ¿no? 8 de noviembre. ¿Y en España siguen sin ponerse de acuerdo? Sí, pero parece que se abrió hoy un atisbo de luz con... Hay luz detrás del túnel, sí, diría Gabriela Michetti. Sí, con la decisión, o por lo menos lo que dejó entrever Albert Rivera del Partido Ciudadanos, de tal vez abstenerse en una votación en el Congreso de los diputados para definir si finalmente en esta segunda elección sí se consigue conformar gobierno en el Reino de España. Yo también me voy a abstener hoy, pero de emitir cualquier tipo de opinión sobre cualquiera y todos los temas que tratemos aquí en Ojo con los Medios. Vamos a empezar de una vez, por favor, con reporte de los compañeros de Hispan TV de Asunción, a quien tuvimos la oportunidad de conocer. Buena gente, los compañeros de Hispan TV de Asunción. Nos vamos hasta allí con el reporte sobre la masacre de Curuguatí y los resultados del juicio y después seguimos. Condenan a campesinos. Tras un año de haberse iniciado el juicio, los labriegos acusados por la Fiscalía recibieron condenas de entre 4 a 30 años por homicidio, asociación criminal e invasión de inmuebles. Los campesinos estuvieron presentes durante la matanza de Curuguatí en 2012, que terminó con la vida de 17 personas. Estaba prevista todo el proceso de ocultamiento de pruebas, de impedir de que se demuestre y se investigue realmente quiénes fueron los asesinos, los policías, los campesinos. Estaba para que esto ocurra. Imagínense decir que hay invasión de inmuebles ajenos de la tierra de Marinacue. Es una barbaridad. Habría que agotar las instancias internas, ¿verdad? Una vez que se dé este paso para poder recurrir al nivel internacional
donde realmente lo que está pasando en Paraguay es una violación de los derechos humanos. La masacre de Curuguatí adquirió una especial relevancia en la historia reciente de Paraguay, ya que en el año 2012 motivó el juicio político que terminó con el mandato de Fernando Lugo. Precisamente el expresidente afirma que todo este proceso judicial tiene un trasfondo político. Bueno, el caso Curuguatí, que en primer lugar, ustedes recordarán, se había dicho que era policías emboscados por campesinos, después hablaban de masacre, y hoy se habla de una gran conspiración vinculante con el juicio político del 2012. La lectura de la sentencia generó la reacción de grupos de derechos humanos y activistas que se manifestaron frente al Palacio de Justicia. El Tribunal de Sentencia admitió que condenó a los campesinos por homicidio con otro tipo de pruebas. La ley es clara, se puede probar por cualquier medio de prueba. Como ejemplo les digo, testificales, fotográficas, reconstrucción de los hechos. El caso de la masacre de Curuguatí seguirá teniendo repercusiones tras la condena de los 11 campesinos. La sentencia será apelada y se pedirá la nulidad del juicio. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción. Condenas muy altas de hasta 35 años en uno de los casos. Ahora vamos a escuchar al investigador y periodista del Brasil, Leonardo Severo Bexel, que ha escrito incluso libros sobre Bolivia, sobre Guatemala, siempre cercano a las causas justas, y se interiorizó sobre la masacre de Curuguatí desde que ocurrió. Viajó muchísimas veces al Paraguay y escribió un libro que se llama Curuguatí, una búsqueda, una emboscada para el golpe, y vamos a escuchar lo que dice al respecto. El libro Curuguatí, Carnicería para un golpe, habla como una farsa jurídico-mediática ha resultado en un golpe parlamentario y como hoy las principales víctimas son los campesinos que no tuvieron ninguna responsabilidad con el ocurrido. O sea, fueron 324 policías contra 60 campesinos, la mitad niños, mujeres, ancianos, que luchaban por un derecho a la tierra, por la reforma agraria, por garantizar derechos, y que murieron con armas inofensivas, podríamos decir, sin presentar cualquier capacidad de defensa, delante de helicópteros, bombas, caballos, fusiles. El libro trata sobre la necesidad de garantizarmos la defensa de los campesinos. Trabaja en Brasil con la solidaridad. Demuestra cómo es necesaria la justicia y cómo, infelizmente, en Paraguay la justicia está dominada por el interés de los terratenientes, de las transnacionales, del agronegocio. En esos 4 años estoy acompañando de cerca todo el proceso. Soy observador internacional, vine un montón de veces hasta Asunción, fui a Curuguatí y he hablado con decenas de personas y demuestro a partir de las pruebas, a partir de las evidencias, que los campesinos son inocentes, o sea, que la fiscalía está impregnada de prejuicios, que tiene una concepción que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene nada que ver con las pruebas, que no tiene nada que ver con el que está en el proceso, o sea, hay una contaminación en función de los intereses de la familia Riquelme, en favor de los intereses de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes. Bueno, hay un problema, hay un statu quo en Paraguay que parece inamovible. Esto es otra muestra de ello. Vamos a recordar parte de las escenas del golpe de Estado contra Fernando Lugo en un reporte de Telesur. ¡Lugo, presidente! ¡Se siente! Políticas de integración latinoamericana, su apoyo a los sectores más desposeídos del pueblo y su amplia entrega para hacer de Paraguay una patria justa le costaron el cargo al que llegó constitucionalmente el 20 de abril de 2008. Fernando Lugo, con su victoria, ponía fin a más de 2 décadas de gobierno del Partido Colorado, que convirtió a Paraguay en una de las naciones más pobres del continente y de mayor asimetría social.
Sin embargo, esto no fue suficiente para que la derecha de ese país se quedara en paz, y el 22 de junio de 2012, a meses de concluir su mandato, es destituido del cargo por el Senado de Paraguay tras el llamado golpe de Estado parlamentario. Su destitución provocó una crisis política en el país. Denuncio ante el pueblo paraguayo que su voluntad, expresada en las urnas el 20 de abril del 2008, está siendo objeto de un ataque en misericordia de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia. Este golpe de Estado parlamentario se llevó a cabo días después de los enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguatí. Juicio político contra Lugo se realizó en 24 horas, violando el debido proceso y derecho a la defensa del mandatario. El gobernante fue sacado del Palacio Presidencial ante los ojos del mundo y la denuncia de organismos internacionales como la UNASUR, el Mercosur y la mayoría de los presidentes latinoamericanos. El gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. El Estado venezolano no reconoce a ese irrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. Estos hechos, por supuesto, que se enmarcan en una batalla geopolítica que se viene dando en la región desde que aparecieron los gobiernos de cambio, quien fungió un papel muy importante en toda la creación de un clima de ilegitimidad del Ejecutivo de Fernando Lugo, fue la amiga Liliana Ayalde, querido Mariano. Exactamente, que siempre fungió con cargos muy importantes en USAID y en otros sectores del Departamento de Estado, siempre... Embajadora, perdón que no dijimos, de Estados Unidos en Asunción. Exactamente, luego de embajadora en Brasil, justo también concatenamos ahí los dos golpes parlamentarios, 2012 Paraguay, 2016 Brasil, y lo que ocurrió, recordemos, con los Wikileaks, es decir, las filtraciones que hizo Edward Snowden de los espionajes masivos que hacía Estados Unidos con países de todo el mundo, incluidos sus aliados. En el caso de Paraguay, la filtración demostró que durante el periodo en que estuvo Liliana Ayalde se pedía datos biométricos de los candidatos que iban a participar en el 2008, su filiación política, sus vínculos políticos, casi un fichero policial. Además se preguntaba si Paraguay tenía vínculos con Irán, con Venezuela, con Bolivia, y además se preguntaba sobre si la existencia de yacimientos hidrocarburíferos en ese país. Un nivel de injerencia realmente atroz, y veamos cómo tuvo que responder y dar explicaciones en ese 2009, primero ante las autoridades Liliana Ayalde y estas a la salida con los periodistas. Eso pone en peligro personas y puede afectar relaciones entre países. Sin embargo, quisiera recalcar que tenemos afortunadamente una relación muy positiva con Paraguay, y queríamos también reiterar que eso sigue y seguiremos adelante con nuestra gente. ¿Se reconoce que hubo una intromisión aviesa a los intereses internos del país? Se reconoce que hubo desde su gobierno, ¿se reconoce que hubo una violación de la soberanía? No vamos a entrar en detalles. El trabajo de un diplomático es recoger impresiones, recoger visiones, y eso usted pregúntele a cualquier embajador o cualquier embajada, incluyendo las mismas embajadas de Paraguay en el exterior, donde hacen informes regulares. ¿Por qué pedir huellas dactilares, esa información de confidencial? No voy a entrar en detalles. No solamente Paraguay, sino Argentina también está dentro de este objetivo de los Estados Unidos. Wikipedia tenía acceso a 250.000 documentos. Ahí incluye comunicación con varios países alrededor del mundo. Así que Paraguay fue uno y van a ser muchos más. ¿Que se haya dado a conocer esto, el hecho de que Estados Unidos incurra en este operativo de espionaje? Repito, esto es un acto lamentable.
porque se ponen en riesgo relaciones y se pone en riesgo las personas. Si la embajada paraguaya hiciera lo mismo en Estados Unidos, Paraguay hubiese pedido los datos biométricos del señor Obama, ¿qué hubiese pasado si invirtiéramos la situación? ¿Cómo hubiese reaccionado el gobierno de Estados Unidos? Una violación internacional a la privacidad de un país, independientemente de esto que está accediendo, embajadora. No voy a comentar más. No comments, diría el cura Pérez. Me gustó cuando le dice si reconoce que hubo una intromisión flagrante, además le dice, o alguna palabra similar. Me falta el flequillo para acomodarme, pero se puso nerviosa la señora. Bien, vamos a lo que sigue. Campesinos exigen una reforma agraria. Dije que no iba a hacer opiniones hoy. A propósito, hay Wikileaks, no Wikipedia, hay Batilix, hay ParaguayLeaks, hay ArgenLeaks y ahora va a haber BolivianLeaks. Exactamente, este jueves. ¡Sálete! Este jueves se presenta el libro BolivianLeaks, así que atentos aquí. Que explíqueme un poquito qué consiste el asunto. Es una investigación que en 4 capítulos con diferentes momentos políticos, sobre todo el proceso de cambio, en el cual se establece justamente en esas filtraciones de Wikileaks cuál era la decisión de Estados Unidos respecto al proceso de cambio, presidente ya Evo Morales. Está armado el libro, Sí. puro documento o análisis. Vamos a hablar... Ambas. Sí, mañana vamos a hacer una presentación. Entonces mañana vamos a hablar del tema, que no se diga más. Campesinos exigen reforma agraria. Hablábamos del tema agrario y campesino en la hermana República del Paraguay. Es un aspecto fundamental que no pudo transformar el gobierno de Fernando Lugo porque estaba en una posición de mucha debilidad y que se viene retrasando históricamente desde hace demasiado tiempo. Sí, además un país donde no se ha podido salir del monocultivo. El monocultivo genera, obviamente, digamos, un atraso y además la potestad de la tierra en manos de muy pocos terratenientes, en detrimento de los campesinos, es de las más injustas de toda América Latina. Hispan TV de nuevo. Nueva marcha campesina. Al cumplirse 25 años de la creación de la Federación Nacional, los labriegos se manifestaron exigiendo la aplicación de la reforma agraria, una deuda histórica que debe aplicarse para beneficiar a las familias pobres del campo, según afirman. Los compañeros y compañeras están diciendo que sin reforma agraria en Paraguay nunca habrá paz. Sin reforma agraria no va a haber desarrollo nacional, sin reforma agraria no va a haber soberanía nuevamente en nuestro país y mucho menos para vivir con felicidad y con desarrollo. Por eso la necesidad de colocar en el debate nacional. Los campesinos cuestionan el juicio por la masacre de Curuguatú, que está llegando a su fin. El hecho ocurrió en 2012 y dejó un saldo de 17 muertos, lo que motivó el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Estamos debatiendo la criminalización de la tierra. Un paraguayo sin tierras lucha y luego es criminalizado. Reciben disparos, van presos y tienen años de cárcel. Esa injusticia ocurre hoy en Paraguay. Para frenar el proceso se realizó una conspiración que terminó en esta famosa matanza de la zona de Curuguatú, ¿verdad? En defensa, en primer lugar de la propiedad privada latifundista. La marcha campesina llegó hasta el Palacio de Justicia en Asunción, en donde permanecen varias personas encadenadas, exigiendo la absolución de los 11 campesinos que fueron acusados en el juicio por la masacre de Curuguatú. Aquí hay mucha expectativa por la sentencia que será dada a conocer en los próximos días. Curuguatú constituye hoy día para la historia del Paraguay un hecho, por un lado importante y por otro lado gravísimo, por la criminalidad que como está actuando el Poder Judicial, el Tribunal del Paraguay. El sector campesino considera que el gobierno no atiende sus reclamos sobre reforma agraria, por lo que se consideran en movilización permanente. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción. Bueno,
Vamos a ir un corte con una notita más del compañero Juan Ignacio Troche de Hispan TV. Hay que hacer se me ocurría viendo la nota, un encuentro de la gran nación guaraní, doctor, que propongo sea en el punto tripartito donde el Pilcomayo divide Argentina, Bolivia y Paraguay. Podemos hacerlo ahí. ¿Tiene unas ganas de viajar en moto usted? Estaría bueno. lindo lugar para hacerlo. Y de paso vemos cómo está el río Pilcomayo, que está causando estragos la sequía en el lado paraguayo, pero dicen las autoridades bolivianas que es responsabilidad del Paraguay por algunas obras que hay allí, que el flujo, ¿cómo se dice? Fluvial, el nivel fluvial del lado boliviano es correcto, parece ser. O sea que hubo obras de acalanamiento y supuestamente. Así parece ser. Por ahí dio vueltas por todos lados las imágenes de los pobres cocodrilos muriéndose de sed ahí. Bien, secándose al sol. Hagamos una pausa, por favor, y con esa nota del sistema educativo aprovechamos para enterarnos un poco de lo que pasa en Paraguay, que está al lado nuestro, y como nos suele ocurrir, no nos enteramos de nada. Sabemos qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en España, qué pasa en otros países, pero no sabemos nada de Paraguay. Ya regresamos aquí en Ojo con los Medios, imperdible el segundo bloque, vamos a hablar de España, si le parece, si usted está de acuerdo. Me parece perfecto. Masiva movilización estudiantil. Tras varios días de protesta, la ministra de Educación Marta Lafuente presentó su renuncia. La dimisión de la autoridad se dio tras la toma de al menos 100 colegios públicos en todo el país. Lafuente enumeró sus logros de gestión, pero admitió que era necesario dar un paso al costado. Hemos dado pasos casi imposibles en estos años, en estos 2 años y 9 meses, para que el proceso, y espero que el proceso no se interrumpa y llegue a todos los estudiantes y a todos los rincones del país. Con la honorabilidad intacta y el respeto del señor presidente a mi persona, me hago a un lado y digo, misión cumplida. Gracias. Los estudiantes denunciaron sobreprecios en contrataciones, hostigamiento de las organizaciones estudiantiles y edificios escolares en pésimo estado. La renuncia fue una salida que no contemplaba el gobierno de Cartes. El alejamiento entre los estudiantes y las autoridades marcó la diferencia. Es algo demasiado grande, es un logro para todos los estudiantes. Con esto se demuestra que cuando los estudiantes se unen de verdad somos muy fuertes, y esperamos que la nueva ministra que viene ahora pueda tomar en cuenta en realidad las opiniones de todos los estudiantes. Pues estamos demasiado felices, demasiado contentos, y una vez más se pudo demostrar que el pueblo paraguayo tiene poder, que el pueblo paraguayo se puede levantar nuevamente. Para los estudiantes, la renuncia de la ministra Marta Lafuente no es una conquista total, ya que además exigen cambios profundos en el sistema educativo paraguayo. No estamos satisfechos con la renuncia de la señora Marta Lafuente. Sabemos que es el primer paso del cambio en la educación, pero seguiremos con las medidas de fuerza si nuestras otras reivindicaciones no son escuchadas, incluso recrudeciendo las tomas pacíficas de las instituciones educativas. La posterior ingeniería del ministerio, eliminando el hostigamiento a las organizaciones estudiantiles, reformulando la Carta Orgánica del MEC. El Foro Económico Mundial sitúa la educación paraguaya como la peor en el mundo. Después de esta masiva protesta, los estudiantes exigen al gobierno más participación en la elaboración de políticas públicas. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción. Zaire Anara se quejó de la factura del gas. Hay que acá no existe. No, pero es muy bizarro. Bien, segundo bloque, arrancamos. No nos vayamos de tema, por favor. En la República Argentina hay un programa de un humorista muy conocido, que es Peter Capusotto, el nombre de su personaje. Habla en su nueva aparición, estaba en la televisión pública, se fue a un medio privado, pero bueno, habla en su nuevo programa, en su nueva saga, del rol de los medios de comunicación en el capitalismo. Todo esto financiado por Ojo con los Medios. Vamos a verlo. ¿Es momento de darnos un debate serio sobre el rol de los medios en el capitalismo? No, no es momento porque no es necesario.
Porque está claro para qué existen los medios del capitalismo. ¿Por qué hay tantos televisores en los bares? Para la zona del noroeste, vientos cálidos del cuadrante sur, 78% de probabilidades de lluvia, fresco por la tarde del sábado y descenso de la humedad. Para la zona oeste, descenso de la temperatura con mínimas de 4 grados nublado, con algunas precipitaciones y el triunfo final del capitalismo. Miren esto, miren acá. Miren todos. Ea, ea, dubi, dubi, Latinoamérica debe aliarse con el imperio. No hay que subsidiar ningún servicio, todo debe dar ganancias. El odio debe ir hacia el pobre, que le cuesta dinero al Estado. Al rico se lo admira, aunque tengas un empleo mal pagado. Ahora repitan esto que les dije. Todo lo que puedan, así se reproduce y se convierte en sentido común. Y cuando se convierte en sentido común, es cuando una ideología triunfa. ¡Papa! Y ahora volvemos a la normalidad. En el sur de Brasil y Uruguay, tiempo estable con mínimas de 22 grados, con una presión atmosférica de 3.412 hectopascales, descendiendo hacia el fin de semana sobre el Pacífico Sur, tormentas y variaciones ectoplasmáticas de intensidad media, vientos huracanados y ascenso de la humedad 92% para áreas urbanas, un porcentaje menor. Ay, necesitamos más de esto, que estos clips que nos hagan tomar conciencia de lo que pasa a través de la caja boba, aunque todo el rato acá con los medios trabajamos de eso, pero se nos escapa la tortuga muchas veces, ¿no? Qué capacidad para decir en 1 minuto 45 cómo ejerce un dominio sobre vos los medios de comunicación y un sistema económico y político y cultural. Pasa que tenés un ejército de comunicadores, de sesudos analistas prestigiosos, que todo el tiempo te lavan este concepto, te lo lavan, ¿no? La televisión no tiene nada que ver, los medios, con la construcción de un sistema de una hegemonía cultural, ¿no? Entonces, no, claro. ese es el sentido común que te imponen. No hay ninguna ideología, ¿no? Claro. Y los únicos que traen ideología son los gobiernos del proceso de cambio. Claro, sí, no. Ellos están ideologizados, así te lo dicen, silabeado incluso. Es mortal la batalla esta cultural, y está bueno que haya espacios seguramente mucho más efectivos que el nuestro, que te comentan estas cosas desde el humor, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. A nosotros nos toca la parte seria, la parte responsable, el periodismo comprometido, que dice toda la verdad y esas cosas. Bien. Albert Rivera salió cuarto en las elecciones de España. Parecería ser... Tiene una llavecita, y yo se lo dije. Tiene una llavecita para formar gobierno. Parecería ser que se puede abstener. Si se abstiene Rivera, que salió cuarto, y el PSOE, que salió segundo, que es lo que más o menos se viene... ¿Qué es lo que nos anticipó Pescadilla Garzón? Exactamente. A ver qué dice Albert Rivera, Televisión Española, avanti. Albert Rivera descarta respaldar un gobierno encabezado por Rajoy después de constatar, dice, que la gran coalición es inviable. Ese plan A, el plan del acuerdo entre los 3 partidos constitucionalistas, pues no tiene salida. No va a haber un apoyo al gobierno de Rajoy, ni vamos a entrar en el gobierno, ni vamos a plantearnos esa entrada. En todo caso, sí que veremos qué posición tomamos en esa primera votación y esa segunda votación. Para el PP, este era solo un contacto preliminar y creen que hay margen para negociar sobre la base de un documento que presentarán este miércoles tras el encuentro entre Sánchez y Rajoy. Ahora lo que se trata es de tomar el pulso a los distintos líderes políticos sobre qué es lo que piensan y cuáles son sus alternativas, y no llegar a la frustración de lo que sucedió precisamente aquí hace 3 meses. Más allá de los obstáculos para formar gobierno, los dos partidos mantienen disposición a dialogar para que un posible ejecutivo minoría pueda funcionar con estabilidad. Ese plan, si somos responsables todos, también puede funcionar, porque puede haber un gobierno en minoría que tenga que llegar a acuerdos con la oposición para muchos temas de Estado. Pero para poner en marcha la legislatura, el PP asegura que es necesario que los socialistas actúen con responsabilidad. El Partido Socialista sabe cuál es la aritmética parlamentaria. Ser líder de oposición, si no hay previamente un gobierno, pues no tiene mucho sentido. El candidato popular mantiene la idea, así se lo ha explicado a Rivera, de que el debate de investidura se celebre a finales de julio o principios de agosto.
Esto es insoportable. Yo como productor general de Ojo con los Medios, doctor, y con el permiso de las más altas autoridades del canal, les solicito que no pongamos más noticias de España hasta que pongamos quién va a ser el que gobierne. Bueno, lo que busca Rajoy es un pacto con Rivera que haga como una presión sobre Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, para que se abstenga, porque no alcanza solo con la abstención de Rivera y Ciudadanos si es que el PSOE vota en contra. Que gobierne la infanta Cristina. Ya está. Vamos a ver qué dice Pablo Iglesias, que salió tercero. No ha habido sorpresas. Unidos Podemos no permitirá ni por activa ni por pasiva un gobierno del PP. Pablo Iglesias lo tiene claro. La presidencia de Rajoy está en manos del PSOE y lanza a los socialistas una advertencia. Una abstención del Partido Socialista situaría al Partido Socialista como un socio más o menos intenso del Partido Popular en los próximos años. Nosotros vamos a ejercer la labor de oposición. En ese caso, alguien tendría muy difícil de explicar que es oposición al tiempo que hace presidente del gobierno el señor Mariano Rajoy. Insiste en que es posible un gobierno alternativo al de Rajoy y aunque la dirección del PSOE ya lo ha descartado, el secretario general de Podemos sigue invitando a Sánchez a dar un paso al frente. A nosotros nos gustaría que el PSOE mirara a su izquierda porque los números dan para que haya un gobierno alternativo al del Partido Popular. A través de un comunicado, el PP asegura que Mariano Rajoy ha constatado las profundas diferencias ideológicas que le separan de Pablo Iglesias, pero le agradece su disposición al diálogo. Bien, gracias Maduro. Me dormí. Se durmió. Me dormí con el bloque de España. A ver si en Estados Unidos la cosa me parece que está un poco más clara, ¿no? Y está bastante más clara. Bernie Sanders, que compitió con Hillary Clinton en las internas del Partido Demócrata, explicitó hoy su apoyo a la campaña y a la candidatura de Hillary Clinton. Recordemos que Bernie Sanders obtuvo la cifra nada despreciable de 13 millones de votos durante su interna. 13 millones, mucha gente. Claro que ahí son una banda. Son 300 millones. Pero 300 igual millones de gringolandis, todos armados contra todos. Igual teniendo en cuenta que suele votar la mitad del electorado, entre el 45 y 55%. En general las elecciones con Obama fueron históricas porque hubo más votación, el voto no es obligatorio. Es un dato importante, 13 millones de personas, bien, aparte movilizadas con las características de Bernie Sanders. Nuestro próximo documental va a ser sobre la autodestrucción de la sociedad gringolandis. No va a haber una revolución marxista, leninista, que termine con el imperialismo gringo. Ellos mismos se están fagocitando. Bien, vamos a ver a Bernie Sanders, me fui de tema. Adelante, Bernie. La secretaria Clinton ganó el proceso de nominación demócrata. Y yo la felicito por esa victoria. Ella será la candidata demócrata para la presidencia. Y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para asegurarme que ella sea la siguiente presidenta de los Estados Unidos. Bien, ya le dijimos que la restauración conservadora era, además de conservadora, colonial. Ahora yo le voy a anticipar así, en una visión de futuro, que si gana Donald Trump, se va a autodestruir la sociedad gringolandia. Así una cosa apocalíptica total. De eso va a ser nuestro próximo documental, ya lo dijimos. Bien, vamos a escuchar a Hillary, que agradece el apoyo de Bernie Sanders. No, estoy exagerando un poco, pero está complicada la cosa ya. Dale. Muchísimas gracias. Debo decir que es un enorme privilegio estar aquí con el senador Sanders, estar con él aquí en Nueva Hampshire. No puedo dejar de pensar de cuánto
cuánto mejor van a ser estas elecciones ahora que estamos del mismo lado. Porque juntos somos más fuertes. Bueno, ahí está lo que es la alta política. Se sacaron la mugre en la campaña como corresponde para ver quién era el candidato. Ganó Hillary y ahora hay que, Bernie Sanders, tenemos que unirnos para que no gobierne el troglodita Trump. Sí, igual fueron mucho más civilizadas en la tienda demócrata las internas que en la tienda republicana. Vamos a ver, a propósito de republicanos, a mi amigo Jeff Bush, que es hermano de George, ¿no? Hermano del expresidente, exgobernador de la Florida. Le fue muy mal con Donald Trump y parece que quedó un poco molesto. No habrá muro y México no va a pagar por él. No habrá prohibición de entrada de musulmanes. Nada de eso. Eso es como un universo paralelo que él creó. La realidad es que nada de eso va a ocurrir y la gente se sentirá profundamente frustrada y los debates crecerán en nuestro país. Y ese extraordinario país, aún el país más maravilloso sobre la faz de la tierra, seguirá estancado en ese asunto. Eso es lo más doloroso de esto. Creo que la gente se siente realmente traicionada. Creo que el conservadurismo ha muerto temporalmente. Si lo vemos, tenemos dos candidatos. Y Donald Trump es escasamente republicano y ciertamente no es conservador. Qué lío que hay. Otro día tenemos que hablar específicamente de eso porque es complejo en la interna republicana. Me gustó el mar al fondo. Hubiera estado bueno un tsunami, de onda lo digo, ¿no? Que se lo lleve a nadar un rato al amigo Bush. ¿Qué clanes que hay en la política? Tanto que hablan del populismo, de las cuestiones hereditarias aquí en América Latina. En Argentina, en Estados Unidos, los Clinton y los Bush son el clan que ha dominado la política los últimos 20 años prácticamente. Bush fue vicepresidente de Reagan en el año 80. Sí. Sí. 80, 81, 81, no me exactamente 81, 88. Y luego presidente por un mandato. Y después su hijo y ahora el otro que quiere ser. Sí, además, bueno, son gobernadores, un poco como el clan Kennedy, ¿no? Son quizás los tres clanes más fuertes. Pero Kennedy no tuvo... No, pero todos se dedicaron a la política. Sí, eso sí. Digamos, un clan que hubo senadores, hubo representantes en el Congreso. George Bush padre, un personaje siniestro de aquellos, ¿eh? Sí. Y bueno, vos decías de la interna, ¿no? En el Partido Republicano, fíjate en esta notita breve el intercambio que hacen dos periodistas de CNN, Gabriela Frías y Ione Molinari, justamente sobre lo que le deviene, sobre la interna en el Partido Republicano y qué opciones tiene en el 8 de noviembre. Los comentarios de Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, es candidato, claro, con Wolf Blitzer diciendo el Partido Republicano ha cometido un error al apoyar a Trump. Y por eso es importante hablar de lo que está delineando en esa plataforma el Partido Republicano. Claro, y mira, fíjate que hay muchos de estas personas que ya están desilusionadas y piensan que realmente hasta no vaya a poder llegar a la presidencia. Trump tiene un tiempo muy corto de aquí hasta noviembre para ajustarse al partido y que el partido se ajuste a él y ha pasado muchas cosas. Más bien lo que están pasando los conservadores es pensando, Gaby, en concentrarse en mantener el Senado, mantener la Cámara de Representantes y si pueden tener el control del Congreso, seguramente podrían tener incluso pues bastante influencia en los próximos 4 años si es que Trump no llega a ganar la presidencia. Bueno, vamos a hacer un corte acá nuevamente. Yo le voy a decir algo, doctor. Si gana Trump, se puede ir con él. Yo voy a ir a asesorar a Trump en la campaña. Ah, bien. Ya tengo un contrato de más de $500,000. Nada más. Con eso aspiro a tener un buen peluquín. Perdón. Para el próximo temporada. ¿Usted sabe que es multimillonario Donald Trump? Sí, bueno, pero yo soy ¿No es nada? ¿Para él? Sí, Yo bueno, creo que $500,000 deben costar un par de trajes. Bueno, pero acá tenemos otra escala salarial, usted sabe. Bien, y en América Latina no somos Trump, excepto algunos, Macri, Piñera, empresarios muy poderosos. Yo aspiro a llegar a esas posiciones, pero si me echan, esto es una exclusiva que le voy a decir a usted y a la teleaudiencia, el día que me echen de Labia Yala y de Ojo con los Medios, yo me voy con este hombre.
Me fui al corte y mi director Cuchicuchi no me deja volar, no me deja expander mi imaginación. Adelante, con este me voy a ir cuando me echen del canal. Adelante. Dar la vuelta al mundo en globo sin escalas y en solitario. Eso es lo que se propone este aventurero ruso de 65 años. Un trayecto de más de 35.000 kilómetros y en los que deberá atravesar océanos y continentes. Hasta ahora solo una persona ha logrado tal hazaña y lo consiguió en el 6º intento. Su propósito es batir ese récord y tratar de conseguirlo a la primera. Está loco este. ¿Cómo va a darle la vuelta? ¿Y cómo le da combustible? Sin escalas. Es re peligroso volar en los bichos eso, porque te agarra un viento y te vas a la chucha, ¿eh? No, bueno, va a intentarlo. Claro, pero hay un montón de muertos en los globos estos. Bueno, el hombre ya es mayor. No, está bien. Yo un rato lo acompaño, es su sueño, pero... déjelo que es su sueño. ¿Se acuerda cuando vino... Había un venezolano que andaba en un avioncito? Que se fue por al lado del Illimani. Impresionante las fotos. Pero un avioncito re chiquito, te agarra ahí un torbellino y... Si el clima viene y te... Terminás en Curuguatí. Sí. Bueno, un montón de aviones se estrellaron en el Illimani, che. Bueno, un montón no, pero varios. ¿Vio que ahora había unos bingolandis buscando restos? Interesante historia esa del vuelo de Eastern de 1985. Bueno, me fui a otros temas, pero justo vamos a ver algo de Bolivia. El Diario de España. Sí, el Diario de España hizo una mención sobre una supuesta votación en el seno de Naciones Unidas que no resultó tal. Vamos a ver la tapa esta como para... no, ponémela la tapa... Vamos a ver la pantalla completa. Estos 17 países han votado en contra de la libertad de expresión en Internet. ¿Qué significa esto? No entendí bien el titular. Titular dice que 17 países, entre ellos, obviamente ponen Venezuela, Cuba. Este es un diario además supuestamente de izquierda, progresista, y dice que Bolivia votó en contra de la libertad de expresión en redes sociales. Esta fue la... Pero no entiendo, discúlpeme. Podemos volver, Cuchicuchi, si no hay cuadradingo. Perdón, no entiendo por qué no entiendo. En Naciones Unidas se determinó una serie de resoluciones respecto a... No se me enoje, que no entiende. Disculpe mi limitada capacidad intelectual. Estos países votaron en contra de sí mismos, no entiendo. No, ¿cómo en contra de sí mismos? Votaron en contra en las Naciones Unidas sobre resoluciones vinculadas al uso de redes sociales y al ejercicio de la misma. Estos 17 países quieren que haya más controles en Internet. Exactamente. Bien. Pero la noticia no es así. No hubo, digamos, la noticia es larga, es extensa y dice que varios países de África los menciona países de Sudamérica, de América Latina, y entre ellos a Bolivia. Y entonces, por eso el que viene el tuit del día va a ser el que da la línea. Ministro Sacha Llorenti respecto a esta mención. Embajador. Dale, vamos a ver el tuit del día. Ojo con el Twitter. Dice Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU, un periódico español ha hecho una publicación con un título falso y con información imprecisa y desactualizada. La resolución, promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet fue aprobada por consenso en el Consejo de Derechos Humanos. Claro, entonces lo que querían mostrar estos diarios, siempre de España, esos diarios son muy conservadores. Pero este es un diario de izquierdas, eso no es más raro. Teóricamente, sí. Como era el país antes, ¿no? No, pero este es un diario vinculado incluso al sector obrero. Y tiene muchas irregularidades, porque incluso dice que hay una comisión de derechos humanos, no se llama de esa manera tal comisión, la votación fue en Ginebra y no en Nueva York, es decir, muchas irregularidades, y la nota está firmada además. O sea que lo que yo decía estaba bien, porque no se entiende qué quisieron hacer con eso. Medio complicado. Bien, hay un debate sobre el ingreso o el pase de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Exactamente. Y Paraguay, Brasil, te mostrábamos a Serra, José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, del gobierno golpista de Michel Temer, que estuvo en Uruguay y decía que hay que posponer eso. Ahora Paraguay dice que no puede asumir, y bueno, ahí a ver, la AFP. respuesta.
Avanti. El Mercosur no logra un acuerdo para transferir la presidencia rotativa a Venezuela. Tras una reunión el lunes en Montevideo, la canciller venezolana acusó a su par de Paraguay de impedir el traspaso. Que el canciller de Paraguay fue un funcionario de la dictadura stroessnerista es para desconocer. Son los malos modales de la derecha de la región, que pretenden no reconocer las normas que rigen, en este caso, el funcionamiento y las instituciones y los órganos de Mercosur. Es muy claro, solamente establece que al cumplirse un semestre hay traspaso de la presidencia pro tempore. El canciller paraguayo Eladio Loaiza reiteró que a su país le preocupa la situación política en Venezuela y consideró que la presidencia del bloque debe ser ejercida por un país que cumpla las credenciales del Tratado de Asunción. Ante el desacuerdo, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore, dijo que los ministros se dieron plazo hasta el próximo jueves para hacer las consultas a sus gobiernos. Para que se hagan las consultas necesarias. Bueno, todo el rato la campaña contra Venezuela a nivel diplomático es también parte de la escenificación de esta restauración conservadora colonial que estamos viviendo. A propósito, el próximo viernes, Mariano, vamos a compartir una entrevista especial con un personaje muy interesante, Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión, que estuvo de visita aquí en Bolivia, y el viernes ya grabamos la entrevista, la vamos a poner al aire, una charla que me parece que está buena para aclarar estos temas. Sí, muy interesante, contando obviamente desde su perspectiva la situación en Venezuela, la situación del asedio de los medios de comunicación, de la guerra económica, también el asedio de la OEA, así que interesante, y le pudimos preguntar de todo, y contestó sin tapujos. ¡Excelente! A propósito de Venezuela, se armó un lío bárbaro en la frontera colombo-venezolana, allí en la zona de Táchira, San Antonio y Cúcuta. Abrieron la frontera, que estaba cerrada desde hace un año, durante un rato, y miles de venezolanos ingresaron a comprar alimentos y otras necesidades en territorio colombiano. Vamos a ver el reporte también de la televisora iraní Hispan TV, en este caso el colega Marco Salgado. La frontera se nos pudrió. Se pudrió la frontera. Esto decía el presidente Nicolás Maduro hace casi un año, cuando decidió una medida drástica, cerrar los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia para combatir el paramilitarismo y el contrabando de extracción. El pasado fin de semana, de nuevo por decisión del gobierno venezolano, se reabrió durante 12 horas el paso en el principal puente internacional, el que une San Cristóbal en Venezuela con Cúcuta en Colombia. La razón, permitir que residentes en Venezuela compraran productos de primera necesidad del lado colombiano. Unas 35.000 personas así lo hicieron. Tenemos que venir aquí en esta jornada que hubo porque no se encuentra ya nada, y si encuentran son el triple de caro. Y entonces así no podemos y no estamos sin nada que comer en la casa. Aquí se pidió que la frontera se reabra de forma permanente. Ay, no, que la abran lo más pronto que puedan. Uy, no. Es que en esta coyuntura de desabastecimiento en Venezuela, que el gobierno asegura es provocado para desestabilizar a la revolución bolivariana, comprar en Colombia, aunque a precios muy elevados, es al menos un paño frío contra la crisis. Esto, sin embargo, no apura al gobierno de Nicolás Maduro, que busca un acuerdo más sólido con las autoridades colombianas antes de abrir los pasos fronterizos. Eso es parte de los esfuerzos que viene haciendo el presidente Nicolás, luego de la reunión con el presidente Santos, cuando se firmó la paz en Colombia, y a medida de que se vayan comprometiendo con la seguridad, que es el tema que hemos puesto en principio, iremos regularizando la frontera colombiana. En el mismo sentido se pronunciaron otros referentes del gobierno, quienes también denunciaron que sobre la situación en la frontera hay una campaña internacional para declarar a Venezuela en crisis humanitaria por el desabastecimiento de productos básicos. Dijeron que esa estrategia fracasará. Es un país que sigue adelante, a pesar de las dificultades, a pesar del esfuerzo gigantesco que han hecho algunos para generar de las dificultades una situación de caos, de crisis. Es un país que en líneas generales ama la paz y tiene una voluntad férrea de mantenerse en paz.
Casi un año llevan encerrados los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. El gobierno venezolano asegura que se están dando pasos firmes para lograr la reapertura. En los próximos días habrá una reunión de alto nivel entre los cancilleres de los dos países para definir una posición común al respecto. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Ya vamos llegando al final de la emisión de hoy, pero tenemos una información de Colombia que es importante. Recuerden el proceso de paz que se está llevando adelante allí, y en ese marco se produce este incidente que lo reporta la AFP. Guerrilleros de las FARC que tenían previsto viajar a Cuba para participar de los diálogos de paz entre ese grupo y el gobierno resultaron heridos en un combate con el ejército de Colombia. El incidente se registró en La Uribe, en el centro del país, cuando fuerzas militares se encontraron con una patrulla rebelde, dijo el domingo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Se encontraron una patrulla de nuestras fuerzas de despliegue rápido que estaban haciendo control territorial con una patrulla de las FARC y hubo un combate de encuentro, según manifiestan las FARC, con algunos heridos, que entre otras cosas hemos ofrecido en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, darles toda la atención. En un comunicado, el ejército respaldó la versión del ministro Villegas y aseguró que no hubo afectación en las propias tropas ni en la población civil. Carlos Lozada, dirigente de las FARC y negociador en La Habana, dijo por su parte en Twitter que lo ocurrido no fue un combate de encuentro, sino un asalto a delegados FARC que viajaban a Cuba. Bueno, ahí está las rencillas de este conflicto a las que hay que prestarle muchísima atención porque esas... Sí, hace poquito el negociador de la paz por parte del gobierno dijo que hubo una confusión en las coordenadas, es decir, que las coordenadas que había efectivamente dado esta delegación que tenía que viajar a Cuba para seguir avanzando en el proceso de paz, había tomado otra ruta y en esa ruta se encontró con efectivos del ejército. Parece que en general están de acuerdo en esto, es bueno porque no es un dato auspicioso que haya un enfrentamiento en medio de el anuncio de dejación de armas y cese bilateral de armas. Evidentemente, y en medio de este proceso también hay algunos frentes de la FARC que parecen querer desoír la orden de una dejación de armas, como decía Mariano, y de ponerle fin al conflicto armado. Sobre eso vamos a ver la siguiente nota, y con eso nos despedimos, doctor. Si mañana vengo y algo no entiendo, no se me enoje. Por favor, más lucidez, le pido. No sé. Es que es tarde ya. Sí, tarde. ¿Viste cuando el estómago empieza a crujir? Claro, hasta cerca de las 11:30 ya... Uf. Es tarde y pasaron varios años. Entonces, bueno, un abrazo grande. Mañana el reencuentro y la invitación a las 10:30, obviamente, por el Avia Yala. ¿Dónde más? Fuerte pronunciamiento del Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño, a cuya jurisdicción pertenecen, las FARC desautorizaron de manera tajante las posiciones de algunos integrantes del Frente Primero de la organización Alzada en Armas. Señalaron que declararse al margen de la dirección pone a quien lo hace por fuera de las FAREP y subrayaron que quien así actúa no puede usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito. Si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las FAREP, dice más adelante el comunicado y agrega: de este modo, dejarían de crear confusión en la opinión pública y de facilitar renovadas y calumniosas razones a los sectores de extrema interesados en la continuación de la guerra. En el pronunciamiento se subraya también que el sector de mandos y combatientes del primer frente, que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto. El conocimiento de lo acordado en la mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados. El documento puntualiza: obrando como proceden,
Esos antiguos mandos y combatientes de las FARC no solo adoptan un temerario comportamiento contrario a las determinaciones de la Dirección Nacional de las FARC, sino que chocan frontalmente con los anhelos de paz que anidan en el corazón del pueblo colombiano. En el comunicado se reafirma que Gentil Duarte es el comandante del Frente Primero y se indica que él se encuentra en el Guaviare con su Estado Mayor procurando solucionar las diferencias surgidas.